Habla Humano, el programa que te ayuda con ideas para comunicar, vender y crecer como profesional, emprendedor, empresario y sobre todo como persona. Habla Humano, con Víctor Sánchez del Real. Hola humanos y bienvenidos a una nueva edición del programa que busca a humanos para que te cuenten cómo lo están haciendo. Humanos que inventan cosas, humanos que reflexionan sobre cómo hacer las cosas, o humanos que nos inventan soluciones o servicios que son peculiares y que a lo mejor nos pueden ayudar en nuestro desarrollo personal, profesional, humano, al fin y al cabo, que es la parte la parte laboral, la parte empresarial, la parte profesional y la parte personal. Ya sabéis que traemos ejemplos de todo tipo y hoy traemos uno con Vicente Montañez, que es un ejecutivo que ha trabajado en multinacionales, un ingeniero que desarrolló pues una carrera profesional, si queréis, al uso, y que hace ya unos años decidió meterse en un mundo de algo muy peculiar y que le hemos pedido que entre en nuestros micrófonos para explicárnoslo. A Vicente Montañez le vamos a explicar que nos enseñe, que nos ilustre sobre qué es esto del alquiler de ejecutivos, algo a lo que él se dedica con otras muchas personas. También se puede llamar, en inglés lo llaman interim management, pero le vamos a explicar que nos enseñe las tripas de este asunto. ¿Por qué, cómo, para qué, cómo ser un ejecutivo de alquiler? Habla Humano, en Cadena Ibérica. Habla Humano, con Víctor Sánchez del Real. Bueno, pues ya tengo al otro lado de la línea a Vicente Montañez, que es la persona que hoy nos va a hablar de esto del alquiler de ejecutivos, que puede sonar un poco peculiar, pero nos lo va a explicar perfectamente. Vicente, ¿cómo estás? Muy bien, saludos cordiales, Víctor. Oye, vamos a ver. Lo primero me gustaría que la audiencia te conozca, primero como persona y luego como profesional. Cuéntanos, ¿quién es el humano Vicente Montañez? Bueno, pues el humano Vicente Montañez es un padre de familia de 48 años que un buen día decidió estudiar ingeniería de caminos, que acabó la carrera y una vez finalizado pues decidió que la experiencia laboral que había ido adquiriendo durante los años de la carrera, porque yo soy de aquellos que estudiábamos y trabajábamos, pues le apasionaba mucho más al final que el mundo de la ingeniería y se dedicó al mundo de los negocios, básicamente. Bueno, está muy bien eso. Además, simpatizo un montón porque yo también. Los que empezamos a trabajar con 17 años en primero de carrera, incluso antes, hay gente que se sorprende, ¿no? Que claro, luego dicen, ¿cómo insertarse en la vida laboral? Y digo, pues ni idea, macho. Yo lo hice. Sí, yo casi nací insertado, ¿no? Yo nací insertado. Pues esto es un poco lo que me sucedió, efectivamente. Sí. Y además con 5 años de experiencia por encima de tus compañeros, claro. Sí, claro, por eso luego hubo una época, esa época en la que uno ya, bueno, está dentro del mercado laboral y optas a una posición, porque es verdad que yo inicié siempre el trabajo pues para otras personas hasta un momento de mi vida y recuerdo en aquella época como, bueno, pues cuando uno llegaba y decía, oye, pues mucha experiencia para ser tan joven. Y claro, es que cuando los demás han empezado con 24 o 25 años, yo ya llevo algunos añitos andado. Y vaya, que además eso es algo que, Víctor, le aconsejo a casi todo el mundo. Creo que ese proceso de estudiar a la vez que tienes ya el primer contacto con el mundo laboral, creo que hace que seas mucho más analítico y que tengas una forma distinta al resto de tus compañeros de plantearte ya la trayectoria profesional, ¿verdad? Claro, es que además las asignaturas no son teóricas, todas son prácticas porque todas son prácticas. Borras el trozo que no te sirve para nada de la realidad y te concentras, eres más pragmático, probablemente eres menos teórico y menos utópico y eres más pragmático. Y no hablaremos más de la universidad, para bien y para mal. Vale. Oye, y entonces te lanzas al mundo laboral y ¿qué te pasa? ¿Qué te encuentras? Bueno, me lanzo al mundo laboral. La verdad es que tengo mucha suerte. Yo creo que hay dos componentes importantes en la vida. Hay un componente, obviamente, que es conocimiento, esfuerzo y demás, pero también hay un componente suerte. Y, Víctor, yo he tenido suerte de poder estar en unos magníficos sitios, en unas magníficas compañías, evolucionando pues desde las posiciones del área de venta hacia posiciones de dirección general
en distintas multinacionales, y así, bueno, pues voy desarrollando mi carrera profesional en distintas compañías vinculadas al sector tecnológico, vinculadas al sector del control técnico, etcétera, etcétera, hasta que, bueno, pues una vez ya he asumido la dirección general de una compañía multinacional importante, donde, bueno, pues llevo algo así como 22 países, etcétera, etcétera. Bueno, pues algo sucede en mi cabeza, algo sucede en mi vida que me dice, oye, creo que ya está bien de esta línea y debes de abrir otra. Creo que ha llegado un momento en el que ya está bien de adquirir conocimiento, ya está bien incluso de adquirir poder, y ha llegado el momento de que hagas una apuesta en común con esto, y es cuando me planteo el desarrollar una carrera profesional, aquello de decir, bueno, voy a ser mi propio jefe, ¿no? Que yo creo que es algo que todos los que hemos estado en las multinacionales durante algún momento hemos soñado o hemos anhelado, ¿no? Bueno, y coinciden con una serie de cambios en mi vida y decido optar por ahí. Ajá, y te lanzas a esto de que en términos técnicos y mundo profesional se conoce como el interim management, ¿no? Esa es tu primera iniciativa fuera de las multinacionales, o lo que tú has bautizado, y me parece mucho más práctico, pero también quizás un poco más rudo, como alquiler de ejecutivos, ¿no? Bueno, pero realmente, al final, mira, yo huyo muchísimo durante muchos años, como te puedes imaginar, Sí. He oído demasiados términos en inglés y al final me gusta utilizar términos que todo el mundo entienda. Es verdad que alquiler de ejecutivos puede parecer un poco rudo, pero es lo que es. Yo entiendo que es algo que define muy bien el concepto, Víctor. Mira, yo cuando me lo planteo casi tenía muy claro qué era lo que no quería hacer. En ocasiones no tenía tan claro lo que quería hacer y por aquel entonces no tenía ni idea de cómo bautizarlo. Yo durante muchos años lo que había hecho era resolver problemas en distintas compañías, había ido adquiriendo una serie de habilidades a la hora de gestionar equipos, de gestionar situaciones de crisis, de gestionar lanzamientos, de gestionar pues un montón de opciones que yo entendía que la empresa tenía esa necesidad. Yo además, Alquiler Ejecutivos nace hace 10 años, es decir, que nace casi al borde del precipicio de la crisis, donde ya se barajaban muchos datos macroeconómicos que apuntaban a que las cosas empezaban a no ir del todo bien, y ahí fue donde yo dije, bueno, yo creo que puedo ayudar de una forma importante a las empresas, pero además no las multinacionales que tienen capacidad para adquirir un directivo de primer nivel o un equipo de directivos de primer nivel, sino que al final esta crisis lo que está haciendo es que las empresas se les exija, a las pequeñas empresas se les exija un nivel de cualificación, un nivel de previsiones, un nivel, en definitiva, de complejidad empresarial a la que probablemente no tienen todas las capacidades. Y creo que ahí puedo echarles una mano. Y empiezo básicamente así. Yo creo que como suelen empezar los buenos proyectos, es decir, desde el principio diciendo, bueno, yo tuve la ocasión de 2 o 3 conocidos, porque esto al final uno siempre empieza con algún conocido, bueno, al que le planteé un poco mi idea y me dijo, oye, sí, mira, tenemos esta situación de crisis, tenemos este problema, me interesa que nos ayudes, ¿no? Rápidamente que vi que durante mucho tiempo habíamos prestado, o determinados ejecutivos habían prestado mucha tarea de consultoría, es decir, que habían hecho un análisis de la situación, habían hecho un diagnóstico de cuáles eran los problemas y al final generaban un documento donde aparecían toda una serie de acciones a tomar. Pero yo dije, vamos a ver, yo puedo ir más allá, porque además yo soy un hombre de acción, es decir, yo estoy más acostumbrado no solamente a diagnosticar y a ver lo que hay que hacer, sino a ponerlo en marcha y a sudar la camiseta con mi cliente. Y así empezamos con determinados proyectos donde yo no solamente hice el diagnóstico de lo que pasaba, sino que asumí la dirección temporal de aquel proyecto para llevarlo hacia adelante y tener, pues una serie de éxitos, ¿no? Y esto es lo que yo al final denomino alquiler ejecutivos, es decir, nosotros nos incorporamos a un equipo básicamente con los propios directivos de la compañía, pero con la finalidad de liderar en un tiempo un determinado proyecto. Y una vez hemos acabado con ese proyecto, nosotros nos vamos. Por eso utilizo el término alquiler, es decir, mi idea es oiga, usted lo que tiene es una vinculación puramente mercantil con una empresa que lo que le va a poner son gente con un alto nivel de capacitación y de especialización en este tipo de procesos y que, a diferencia de que usted probablemente sea
el primer expediente de regulación de empleo que acomete, o la primera reestructuración de deuda financiera, o un montón de proyectos. Bien, pues nosotros esto lo hemos hecho algo así como que 150 o 200 veces, ¿no? Con lo cual ya eres mucho más previsor a la hora de detectar dónde pueden estar los posibles riesgos, los posibles fallos, etcétera. Oye, fases distintas de empresas necesitan distintos directivos, proyectos distintos, necesitan tamaños distintos, necesitan distintos tipos de directivos. ¿Cuáles son? Claro. Por eso la pregunta que te voy a hacer igual es un poco, es la media del pollo, ¿no? La de yo me he comido un pollo, tú no, nos hemos comido medio pollo. Bueno, pues ¿qué tipo ya entrando en los sabores de directivos que se alquilan, ¿cuáles serían los sabores más demandados? Los tipos, las tipologías, las experiencias más demandadas. Dirección general, dirección financiera, cosas más sofisticadas como las que hablabas. Cuéntame. Vale, mira, te comento. Y me remonto un poquito. Cuando empecé este proyecto, empecé yo solo. Rápidamente me di cuenta de que uno no podía ser el hombre orquesta, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí hice un desarrollo empresarial en el que, por un lado, incorporé un montón de perfiles distintos y, por otro lado, intentamos ampliarnos geográficamente, básicamente para poder darle a aquello el suficiente contenido como para poder acabar manteniendo a toda una serie de personas, ¿no? Sí. Y yo te diría que casi lo más habitual en un proyecto es que hayan varios perfiles o varias personas incluidas en el proyecto. ¿Por qué? Porque normalmente cuando en una compañía aparece un problema, no es un problema aislado. Yo siempre digo que conmigo los clientes contactan por dos motivos. Uno, cuando me dicen que tienen tensiones de tesorería, que yo me tiro de los pelos, porque habitualmente las tensiones de tesorería suelen decir que tienen graves problemas de liquidez y de financiación. Y dos, bueno, cuando los vendedores dicen que no venden todo lo que venden. Estos son los dos problemas básicos con los que nos encontramos. Esto es como si alguien me dice que vomita y que tiene fiebre. Eso no es el diagnóstico. Estos son indicadores que me dicen que algo no va bien. A partir de ahí, bueno, nosotros lo que hacemos es centramos una o dos personas en un análisis con un perfil muy generalista, ¿vale? Director general en situaciones de crisis, en lanzamientos de empresas donde tienes una sensibilidad especial a la hora de detectar cuáles son aquellos procesos empresariales, aquellas actividades que no estarían a lo mejor yendo todo lo redondas o lo fines que a uno le gustarían. Y a partir de ahí incorporamos los distintos perfiles. Como entenderás, pues varía un poco del perfil de compañía y de la situación en la que se encuentre. Pero durante esta crisis hemos tirado mucho de procesos de direcciones financieras, de perfiles financieros. Hemos tirado mucho de perfiles de ventas, marketing, comunicación, y hemos también tirado mucho de perfiles de internacionalización, ¿verdad? Es decir, de empresas que en un momento dado, ante la constricción del mercado natural, que era el mercado español, pues se han visto abocadas a salir fuera. Amigo, pero ir a vender fuera supone que tienes que acometer una serie de cambios estructurales en tu compañía, de reorganizaciones, de actualizaciones de procesos, de productos, etcétera, etcétera, de marcajes, de homologaciones. Bien, pues también hemos tirado bastante ese perfil. Yo diría prácticamente que han sido los tres perfiles, pero insisto, a nosotros nos gusta entender el proyecto como una globalidad, como un todo, y al fin y al cabo da igual. Tú lo que estás contratando son recursos de gente especialista, donde en un momento dado yo creo que eso es una ventaja competitiva que ofrecemos en alquiler de ejecutivos, es el hecho de decir, oye, es que te pondremos lo que haga falta en un momento dado, no te preocupes. Nosotros lo que garantizamos en todo momento es el éxito del proyecto. Oye, ¿y esto es una oportunidad para la empresa que logra tener un ejecutivo adecuado en el momento adecuado? Ahora hablaremos del precio adecuado, pero también es una oportunidad para ejecutivos. ¿Cómo viven? Te voy a preguntar sobre los ejecutivos, porque yo creo que nos escuchan, en Habla Humano nos escuchan emprendedores, empresarios, gente con interés. Ya está prefiltrado. Quien escucha este programa generalmente saben que quiere mejorar en algo, ¿no? Y generalmente esto acaba siempre en empresa o en proyecto. Entiendo que hay de los dos entre nuestros humanos que nos escuchan. ¿Cómo es la vida del ejecutivo de alquiler? Bien, la vida del ejecutivo de alquiler tiene dos fases, ¿vale? Tiene una fase inicial cuando uno decide, en mi caso fue una iniciativa empresarial, pero en el resto de mis colegas, muchos de ellos se han incorporado a una compañía a prestar estos servicios. Tú tienes una componente de temporalidad que al principio asusta. ¿Por qué? Porque, bueno, cualquier ejecutivo estamos acostumbrados a estar en una compañía donde más o menos tienes cierta seguridad. Aquí no, aquí iniciamos un proyecto
lo desarrollamos y nos vamos. Es decir, pero en el momento en el que uno da ese paso y ve que la temporalidad lo que le está abriendo es la posibilidad de entrar en contacto con distintos entornos empresariales, con distintas estructuras de empresa, con proyectos donde todos los días tus retos varían y donde todos los días sigues desarrollando nuevas habilidades y nuevas experiencias, es de un enriquecedor, Víctor, brutal. Es decir, porque te da la oportunidad de crecer en determinado momento, incluso muy por encima de lo que has crecido cuando estabas vinculado a un entorno único de una compañía. El hecho de poder tocar muchos palos, de vivir muchas sensibilidades, muchos mercados, pero incluso a nivel personal, Víctor, te llega a decir, bueno, es que al final acabas sabiendo muchísimas cosas. Es decir, yo igual sé de vino, que sé de piedras, que ¿sabes? Porque, claro, cuando entras en una compañía, entras con todas las consecuencias. Tienes que hacer un esfuerzo importante en conocer el producto, la idiosincrasia. Y otra cosa que enriquece muchísimo, fíjate, en un proyecto de consultoría, para ti las personas no existen. Tú llegas y dices, este es el problema y esto es lo que hay que hacer, háganlo. Pero cuando tú lo tienes que hacer gestos con aquellos mimbres, con lo cual la capacidad que tú tienes para analizar, gestionar y motivar los equipos, que además son equipos que en ocasiones no reúnen todas las habilidades que a ti te gustarían y que cuando has estado en una multinacional los has podido contratar, pero aquí lo que tienes es lo que tienes, te ayuda a desarrollar una serie de habilidades en la gestión de equipos y sobre todo en la motivación a sacar lo mejor de cada uno, realmente espectacular. Es decir, que yo invito a todos aquellos ejecutivos porque es una actividad personalmente y profesionalmente muy enriquecedora. Sí, no, además yo lo corroboro por haber tenido esa experiencia tanto de consultoría como la consultoría más extrema, que es la externalización de los servicios, es decir, el que te estás alquilando no a tiempo completo, sino a tiempo parcial. Y ya también yo he tenido la experiencia de estar de interim, de director de comunicación provisional en una entidad, y en una, en otra, y es eso que tú dices. Y además yo creo que hay un momento en la evolución de tu carrera profesional en la que eres mejor en los primeros 3 meses, donde aportas valores en las primeras 2 horas de las reuniones, ¿no? Es un poco el focalizarte y te vuelves mejor ahí, más que en la estabilidad y el mantenimiento, que dices, bueno, pues eso requiere otro perfil humano, otro perfil, si quieres, de carácter, ¿no? Es distinto. Sí, yo creo que estás dando una clave importante. Es decir, el interim manager tiene una componente de carácter de que necesita estar continuamente asumiendo cambios y asumiendo retos. Es decir, habitualmente la gente que estamos en nuestra compañía somos gente que hemos pasado por bastantes compañías en la época en la que estábamos trabajando para otros, y era básicamente porque llegaba un momento en el que el proyecto estaba ya más o menos maduro, ya funcionaba, no habían excesivos problemas más que la problemática del día a día. Yo creo que da lugar a otro perfil de ejecutivo. Sin embargo, nosotros somos más ejecutivos de acción, de gente de la que le gusta sudar la camiseta. De apertura. Oye, al final, luego profesionalmente, si tienes la posibilidad y la suerte de poder decidir, pues decides, ¿no? Sí. De riesgos, de situaciones, de cambios. Hay deportes que tienen equipo de ataque y equipo de defensa, ¿no? Pues, efectivamente. Pues probablemente este es un tipo de equipo. Probablemente nosotros seamos los que vamos en la línea de ataque. Oye, una pregunta importante, porque todo el que esté escuchándonos ahora tenemos un elefante aquí al lado de nosotros en los micrófonos, y es esto, ¿cuánto se paga y cuánto paga? Me explico. Esto vale lo que vale, pero costar, ¿cuesta lo mismo un ejecutivo interim que un ejecutivo del mismo nivel si lo contratara a largo plazo? El ejecutivo que decide dar el paso al interim, estos gaps entre proyectos, estos saltos entre proyectos, ¿se compensan de alguna manera económicamente con un ingreso más alto? Cuéntame cómo funciona esto desde el punto de vista económico. Vale, muy bien, muy simple. Es decir, desde el punto de vista del cliente, el coste no es un coste alto. Y digo que no es un coste alto porque al final tú lo que estás es contratando algo cuando realmente lo necesitas. Es decir, tú tienes un coste variable y además en nuestro caso siempre vinculamos a éxito, con lo cual tú desde el primer día tienes claro un retorno de la inversión. Con lo cual, bueno, obviamente te cuesta lo que te cuesta un ejecutivo, a diferencia de que si tuvieras que ir a comprarlo al mercado, probablemente le tuvieras que poner un coche de compañía, le tuvieras que poner una retribución salarial, y luego tú necesitas el mejor, pero durante un momento puntual. Es decir, imagínate una compañía que decide internacionalizarse.
el proyecto es una compañía al final de 25, de 30, de 50 empleados. No estamos hablando de una gran compañía. Puede tener opción a tener un equipo de auténticos expertos en internacionalización, en procesos de internacionalización, que le costarían un dineral tenerlos en nómina y que muy probablemente no hicieran viable ese proyecto. Oye, pero si al final lo que necesitas es tenerlos durante los primeros 8 o 10 meses, ¿eso lo puedes pagar? Sí, eso sí que lo puedo pagar. La sostenibilidad a 5 o 10 años, más la indemnización el día que tenga que echarlo, etcétera, etcétera. No. Entonces, desde ese punto de vista, el coste es un coste donde se ve claramente el retorno de la inversión. No te quiero contar cuando estamos hablando de situaciones de procesos de reestructuración, de procesos de crisis, donde lo que estamos haciendo es directamente tener a la mejor persona para rescatar nuestra compañía, ¿vale? Y en ese caso, bueno, han habido casos donde el retorno de la inversión ha sido tan corto como que en los 2 primeros meses se habían pagado absolutamente todo el proyecto, proyectos en los que hemos estado 4 y 5 personas, ¿no? Bien, eso en cuanto a la parte del cliente, con lo cual, siempre que podemos transformar un coste fijo en un coste variable y siempre que además lo tenemos establecido en la temporalidad y que lo tenemos comprometido a unos resultados, no es un tema de caro o barato, es un tema de decir, oye, me interesa, lo veo claro, lo puedo hacer. En el caso del ejecutivo de alquiler, bien, en el caso del ejecutivo de alquiler es un poco distinto. Obviamente, si solamente estuviera participando en un proyecto, pues sería menos rentable probablemente que trabajar para otros. Pero en nuestro caso vamos solapando muchos proyectos, con lo cual yo diría que incluso los niveles de retribución que estamos obteniendo son mayores de los que obtendríamos en el caso de estar trabajando en una compañía. Insisto, pero lo que hace falta es gente que le guste la actividad y, como digo yo, que le guste la mala vida. Es decir, porque es verdad que el ritmo de actividad que llevamos es frenético. Sí, y además entiendo que habrá mucho cambio de localización, incluso de ciudad. Efectivamente, incluso de país. Nosotros no solamente actuamos en España, sino que estamos actuando en Marruecos. Esto vino porque a través de un operador de telecomunicaciones, cliente nuestro, decidió aperturizar en Marruecos y decidimos nosotros también dar ese salto de internacionalización, de tal forma que a muchas empresas españolas que se han ido a Marruecos les hemos acompañado como si nosotros fuéramos el director general en Marruecos, de tal forma que les hemos ayudado en lo que es la creación de la compañía, la selección del personal, y esto es algo que hacemos habitualmente, con lo cual hay mucha gente de apoyo que nos podemos incorporar en un momento dado, podemos desplazarnos a Casablanca. De hecho, yo la semana que viene, sin ir más lejos, bueno, yo concretamente iré a Rabat y a Marrakech, pero a 2 proyectos de 2 parques solares donde nosotros hemos asumido todo lo que es el proceso de selección y sobre todo de adecuación al marco regulatorio y al marco jurídico marroquí, con lo cual obviamente la gente en nuestra organización se mueve y se mueve mucho. Esto hace que seamos también un perfil de gente pues muy característico, ¿no? Pero nos lo pasamos muy bien, Víctor? Disfrutáis. Oye, sí, claro, es que también es importante. Entremos en la fase final y más práctica. A ver, recomendaciones para una empresa que quiere o que no sabía hasta escuchar este podcast o este programa de radio que necesitaba un interim manager. ¿Por dónde empieza? Bien, pues empieza yo creo que directamente entrando en nuestra página web, alquilerejecutivos.com, y viendo un poquito exactamente qué es lo que hacemos, quiénes somos las personas, cuáles son los perfiles, quiénes algunos los socios directores estamos en la página web, y se ponen en contacto con nosotros. Mira, nosotros siempre vamos a hacer un análisis de la situación, de la problemática de la empresa. Nosotros por esto no vamos jamás a cobrar, ¿de acuerdo? Donde obviamente analizaremos aquello que nos dice el cliente, cuáles son sus inquietudes, en qué situación se encuentra, qué es lo que quiere. Nosotros tenemos clientes desde que nos han contratado un lanzamiento de un nuevo producto, una campaña de promoción en medios, un proceso de reestructuración, un proceso de reorganización, un proceso de reestructuración de deuda, procesos incluso más complejos de compraventa de sociedades, de venta de una unidad estratégica o de una unidad no estratégica de negocio, de búsqueda de nuevos accionistas. Es decir, que en principio a cualquier problema empresarial, desde el punto de vista del interim management, se le puede dar una solución. Insisto, analizaremos su problema y previamente a pasarle una propuesta, también evaluaremos
la posibilidad de acometer el proyecto o no. Yo creo que esto es algo muy importante. Nosotros, desgraciadamente, no cogemos todos los proyectos porque hay en ocasiones, Víctor, donde la compañía ya no está en una fase donde un ejecutivo, donde pueda acometer ese problema, sino que desgraciadamente está en otra fase. Entonces ahí solemos ser muy claros. Planteamos si tenemos opción o no tenemos opción realmente, le planteamos cuáles son los objetivos a los que nos comprometemos tras nuestra actuación y a partir de ahí lo que ya hacemos es incorporarnos dentro del equipo, controlando absolutamente todos los procesos. Suelen ser procesos en ocasiones cuando en determinadas organizaciones empiezan a ver a los hombres estos de negro, ¿no?, que aparecen por allí, vienen un día con el traje y demás. El proceso de comunicación interna es vital, es algo que jamás delegamos en la compañía. Asumimos el proceso de comunicación interna, asumimos el control de determinados indicadores o determinados aspectos un poco para tener en todo momento los distintos procesos que iniciamos controlado. Piensa que nosotros impactamos un acelerador muy fuerte en los procesos de cambio. Sí. ¿Por qué? Porque llevamos plazos comprometidos. Es decir, llegamos a organizar auténticas revoluciones. Incluso en todos los proyectos, Víctor, hay una fase donde el cliente se llega a cuestionar, oye, pero realmente ¿es esto lo que mi organización necesita? ¿Va a ser capaz mi organización de asumir este proceso de cambio tan rápido? Esto es uno de los garantes de éxito, cuando el cliente llega a un momento en el que se recuestiona todo el proyecto. Eso quiere decir que realmente estamos impactando de la forma adecuada y estamos acortando los plazos de implementación, porque vivimos en un mercado muy dinámico, muy rápido, donde además a las pymes, como os comentaba antes, se les obliga a tener indicadores financieros al más alto nivel, trabajar con modelos presupuestarios, es decir, una serie de cosas que desgraciadamente no están acostumbrados y que el empresario pues no siempre tiene esas capacidades, ¿no? Oye, entonces, el implantar, el cambiar una nueva... Sí, dime. Sí, porque se nos pasa el tiempo y tenemos que ir terminando porque tenemos un tiempo limitado en radio y somos autodisciplinados. Solamente una pregunta muy rápida. Si tú volvieras hace 15 años, ¿qué consejo le darías a tu yo? ¿Qué truco le transmitirías en una caja preciosa? ¿Un consejo para cosas para hacer o cosas para no hacer? Muy rápido, en una frase. Sí. Nada, el consejo que le diría es, mira, cambia el chip, no donde más valor tienes no es en el mundo de la multinacional, es en el valor en lo que sería la pequeña y mediana empresa. Ese fue un error, creo, que cometí en mis inicios. Me orienté hacia un mercado, hacia un target de gran compañía. Es verdad que tenemos unas magníficas referencias en cuanto a grandes compañías, pero al final, donde más valor aportamos es en la pequeña y mediana empresa, sin lugar a dudas. Muy bien, pues además son muchos de los que nos escuchan, están en ese mundo y por eso nos escuchan también. Oye, pues Vicente Montañez, muchísimas gracias por estar al otro lado del teléfono y que haya mucha suerte con este alquiler de ejecutivos. Perfecto, muchísimas gracias a vosotros y un fuerte abrazo, Víctor. Al final, lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años. Abraham Lincoln. Bueno, pues hasta aquí la que ha sido, yo creo, intensa de velocidad, enseñanza y aprendizaje de lo que es un ejecutivo de alquiler, qué puede hacer un ejecutivo de alquiler y también, oye, ¿por qué no? Hablando humanos, el cómo o por qué deberías convertirte en un ejecutivo de alquiler y prestar tus servicios de forma secuencial a distintas compañías. Hablamos hace unas semanas en un programa que podéis ver en hablahumano.com, en el histórico del programa, hablamos de los nomads, hemos entrevistado a muchos nomads. Esto tiene que ver con aquello, es parecido, pero a un nivel ejecutivo. Así que nada, como siempre os doy las gracias por estar al otro lado, humanos. Sin vosotros no seríamos nada, sin vosotros tampoco encontraríamos ejemplos como estos. Os pedimos que si sois un humano que está haciendo cosas extraordinarias, que ha tenido una idea extraordinaria o que tiene un ejemplo bueno o malo que nos quiere contar, no dudéis en poneros en contacto con nosotros, porque Habla Humano es para humanos extraordinarios como tú. Un abrazo muy fuerte.